Hoy en Campeones vamos a hablar de jugadores que piden más minutos a su club. ¡Vamos allá! Empezamos por el croata Ivan Rakitic, que no está pasando por su mejor momento en el FC Barcelona, y es que de hecho desde que ha llegado Frenkie de Jong al club blaugrana ha perdido su sitio en el equipo. Cuando llegó procedente del Sevilla era uno de los mejores fichajes de esa temporada en la liga, y de hecho su rendimiento en el FC Barcelona ha sido más que convincente para muchos que todavía a día de hoy siguen pidiendo que tenga más minutos por ejemplo, el mal rendimiento de Sergio Busquets en el presente curso. Cuando preguntaron a Rakitic por la inclusión de Frenkie de Jong en el 11 del FC Barcelona, él respondió que no le preocupaba absolutamente nada porque eran posiciones complementarias y la suya ya estaba cogida por él mismo. Pero luego la realidad ha golpeado con fuerza al croata porque al final el holandés ha acabado quitándole el puesto. El mejor Barcelona esta temporada se ha visto con De Jong y Arthur compartiendo el centro del campo, y el puesto de Busquets tampoco parece a día de hoy negociable para Valverde, y eso deja a Rakitic en una posición muy incómoda porque la restricción de minutos es dramática para el croata. En plena madurez de su carrera y todavía con mucho fútbol en sus botas, seguro que si saliera al mercado de fichajes habría más de un equipo de primera línea que se interesaría en su contratación, así que tampoco es descartable que el croata busque una salida del FC Barcelona más pronto que tarde si su situación sigue prolongándose como en la actualidad. Si a todo esto añadimos que la aportación de Arturo Vidal desde el banquillo es muchas veces fundamental para el Barça, Rakitic definitivamente se ha quedado sin hueco en el Camp Nou. Quizás un regreso a Sevilla o probar en otros lugares como la Premier, la Bundesliga o el Paris Saint-Germain podrían ser unas buenas salidas para Rakitic si acaba por no tener los minutos que a día de hoy está pidiendo Valverde. Otra estrella del fútbol que anda con problemas para encontrar minutos en su club es Mesut Özil, un jugador que no parece del completo agrado de Unai Emery en el Arsenal. De hecho, la temporada de Mesut Özil ya empezó rematadamente mal cuando en las calles de Londres sufrió un atraco junto a su compañero Sead Kolasinac e incluso se vieron involucrados involuntariamente en una guerra de bandas. Aquello lastró aún más el progreso deportivo de Mesut Özil en el Arsenal, que ya desde que llegó Unai Emery en la temporada pasada era más que complicado. Se habló mucho desde Italia de que los problemas extradeportivos de Mesut Özil no convencían a Emery, y luego en el campo tampoco estaba nada seguro de que su rendimiento fuera el adecuado para los Gunners, y ahora que han fichado a Nicolas Pepe, su sitio parece que está muy poco asegurado. Özil tiene en la rotación por delante a Torreira, a Xhaka, a Guendouzi, a Willock, a Pepe, a Lacazette, a Aubameyang. Da igual en qué puesto lo pongamos, ya sea en banda o como interior en el centro del campo, que Özil parece que no va a tener casi minutos este año en el Arsenal si nada cambia drásticamente. Con el enorme salario que tiene, el Arsenal no se puede permitir a una joya en el banquillo cobrando tanto dinero, y Özil tampoco se puede permitir perder estos años de su carrera en la banca, así que muy probablemente en el futuro veamos que ambos caminos se separan, aunque eso sí, alguien tendrá que hacerse cargo de semejante ficha. El Chelsea se ha quedado sin fichar en el último mercado de fichajes por irregularidades en la contratación de menores, y cuando todos pensábamos que eso iba a favorecer a la entrada de Christian Pulisic en el 11 del Chelsea como sustituto de Eden Hazard, todo se ha torcido, y es que de hecho no cuenta para Frank Lampard. El fichaje de Pulisic se hizo cuando Lampard todavía no era entrenador del Chelsea, y eso ahora se está notando bastante, porque cada vez que le preguntan en rueda de prensa al entrenador inglés, él dice que todavía cree que no está del todo preparado, y aunque cuenta con él, hay otros jugadores que le convencen más, de la talla de Hudson-Odoi, Pedro, Willian o Mason Mount. Dado el altísimo precio que pagó el Chelsea al Borussia Dortmund porque ya se veía venir que Hazard no iba a renovar, es una situación insostenible porque tienen a una estrella millonaria calentando el banquillo. Con la apuesta tan clara de Frank Lampard por la cantera del Chelsea y la de minutos que necesita Christian Pulisic por su estatus, es muy complicada la relación entre ambos. Aunque ya en su día nos pareció un fichaje realmente caro porque Christian Pulisic no había destacado tantísimo como para pagar tanto dinero por él, a día de hoy es un jugador que apesta a cesión pronto. Y precisamente hablando del Borussia Dortmund, es en Julian Brandt en el que gastaron parte de la inversión que hizo el Chelsea por Christian Pulisic, pero no está jugando todo lo que esperábamos porque tiene muchísima competencia por delante. El problema para Brandt es la pelea que hay, por supuesto, en el 11 inicial del Borussia Dortmund, y es que hay mucha competencia alrededor de esa posición, como prueban los nombres de Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Marco Reus e incluso Achraf Hakimi y Götze. Todavía es muy joven y tiene mucho talento y carrera por delante, pero a pesar de ello, esta temporada la realidad es que Brandt ha sido durante muchos partidos el típico cambio del minuto 70, y eso seguro que no es suficiente para un jugador de la calidad del alemán. El problema para Brandt es que la competencia no solo es muy dura, sino también muy joven como él.
porque Jadon Sancho está lejos de ser un veterano, Thorgan Hazard más de lo mismo, y en el caso de Marco Reus es el líder absoluto del Borussia Dortmund y eso no hay quien se lo quite. Si a eso añadimos que Achraf se puede proyectar mucho más en ataque y en algunos casos incluso cambiarse de lateral a extremo, Brandt va a tener problemas para hacerse un hueco a no ser que su rendimiento convenza de lo contrario a Favre. En el Liverpool, el mejor ejemplo de una estrella que está pidiendo a gritos más minutos es Naby Keita, pero al igual que hablábamos antes de Brandt y de toda la competencia que tiene por delante, en el caso de Keita vive un auténtico infierno porque entrar en el 11 del Liverpool es casi misión imposible. El caso de Keita debería ser comparable al de Fabinho, porque en ambos casos Jürgen Klopp reconoció que necesitaban un periodo de adaptación y el brasileño lo ha completado satisfactoriamente, porque se tiró algunos meses que no jugaba absolutamente nada y ahora ya es un pilar fundamental de los Reds. Pero en el caso de Naby Keita ese proceso de adaptación nunca se ha llegado a traducir con titularidades. En el 4-3-3 de Klopp es mucho más importante la presencia de Fabinho acompañado de jugadores como Wijnaldum, Henderson o Milner que la inclusión de Naby Keita, y eso lo deja en una situación realmente complicada porque a no ser que haya una plaga de lesiones se hace muy difícil pensar que alguien va a mover de esas posiciones de interiores al capitán del Liverpool, al holandés o al inglés. Llegó con uno de los fichajes más ilusionantes del Liverpool y es que de hecho cuando lo compraron todos pensaban que podía ser uno de los grandes factores de diferenciación del Liverpool respecto a los otros equipos de Europa. No en vano le dieron el número 8 de Steven Gerrard, pero ahora mismo el dorsal número 8 del Liverpool, aunque parezca mentira y nos hayamos acostumbrado a lo contrario, está sentado en el banquillo. La temporada es larga y el Liverpool está en posición de pelear por todos los títulos grandes que este año disputa, la Champions League, la Premier League y la FA Cup, y eso podría abrirle un hueco gracias a la necesaria rotación a Naby Keita, pero en cualquier caso no dejaría de ser un jugador de fondo de armario y no es para eso para lo que ficharon al jugador. En el Atlético de Madrid probablemente ni siquiera él mismo pensaba que iba a tener tan pocos minutos en este inicio de temporada. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de Marcos Llorente. Su fichaje por el equipo del Cholo Simeone fue anunciado a bombo y platillo porque primero venía del Real Madrid con todo el morbo que ello conlleva y también porque se habían gastado muchos millones en él y justificadamente, porque es un jugador que ya apuntaba muchas maneras en el Real Madrid y que en el Alavés cedido hizo una temporada espectacular. Cuando todos vimos el fichaje creímos que iba a encajar perfectamente en el sistema del Cholo porque era cholismo puro, un jugador que sobre todo destaca por su compromiso, su sacrificio y sus recuperaciones de balón. Pero después de todo ello, vemos que las estadísticas dicen que ahora, a día de hoy, no es uno de los pilares de los colchoneros. Los datos son demoledores con él, solo ha formado parte del 13% de las alineaciones titulares del Atlético de Madrid y solo ha disputado un 22% de los minutos de esta temporada. Al igual que otros jugadores en esta lista, no lo damos ni mucho menos por perdido y confiamos en que sea un proceso de adaptación, pero viendo por ejemplo el rendimiento que está ofreciendo un jugador compañero en su equipo como Thomas Partey, se hace bastante complicado que se vaya a hacer un hueco en el 11 del Cholo. Además, esta falta de minutos, si sigue prolongándose, no solo sería un problema para él a nivel de clubes, sino que también lo limitaría mucho en sus oportunidades de recibir una llamada de la selección española. También es preocupante la situación de David Neres en el Ajax, que aunque no es dramática porque entra en los planes de su entrenador, sí es cierto que a este paso va a acabar incomodándole contar con menos minutos de los que, al menos a su juicio, debería contar. Fue uno de los jugadores más espectaculares de la pasada Champions, en la que el Ajax brilló hasta el punto de llegar a semifinales y después ser apeado por el Tottenham Hotspur sobre la bocina. Se quedaron a un pequeño paso de recuperar la gloria europea que después de tantos años habían perdido, pero después llegaron clubes como el Barcelona o la Juventus para llevarse a pilares como Frenkie de Jong o Matthijs de Ligt. David Neres, sin embargo, se quedó, pero el resultado de su movimiento, o su no movimiento mejor dicho, no ha sido del todo satisfactorio, porque a día de hoy no está contando con todos los minutos con los que podría contar probablemente en otro equipo. No son malas cifras del todo porque la temporada apenas ha arrancado, pero haber estado solo en el 56% de las alineaciones titulares del Ajax esta temporada y haber disputado nada más que el 52% de los minutos disponibles es un peligro para la progresión de Neres. Su principal problema es que no puede tener tanto impacto porque Ziyech y Tadic están más que establecidos en el 11, Huntelaar, a pesar de tener ya muchos años, sigue siendo un veterano muy goleador y la irrupción de Quincy Promes ha provocado que ocupe otro puesto más en la línea atacante, y en todo ese contexto David Neres tiene menos hueco que el año pasado. Neres sigue teniendo la confianza de su entrenador en la rotación, pero necesita aprovechar cada minuto que le den por lo feroz que es la competencia, y si no lo hace nos quedaremos con las ganas de ver al mejor Neres que apuntaba la temporada pasada.
Eso sí, si las cosas acaban tanto torciéndose como definitivamente despuntando en el Ajax a pesar de la competencia, lo que es seguro es que al brasileño ofertas no le van a faltar. Y por último, hemos querido cerrar con una mención a una leyenda del fútbol alemán, Thomas Müller, que a pesar de que en su día era más que titular en el Bayern de Múnich, ahora ya ha acabado relegado a un puesto en la rotación. Müller sigue teniendo minutos y contando para su entrenador, Niko Kovac, pero su puesto en el once inicial ya está más que descartado y ha pasado a ser un veterano que aporta mucho desde el banquillo. Si Müller, que ya está en la treintena pero todavía tiene mucho fútbol que dar, estuviera dispuesto a irse a otro club para tener muchos más minutos, quizás eso le vendría bastante bien a su carrera, pero por otro lado, el Bayern de Múnich ya ha demostrado que es su vida y de hecho hay pocos clubes que le aseguren seguir ganando títulos de forma regular. Quizás para Müller, al terminar esta temporada y si sigue siendo un suplente de lujo para el Bayern de Múnich, sería una buena ocasión para abrir fronteras y marcharse fuera a Alemania a experimentar cosas nuevas en el fútbol. Y hasta aquí nuestro repaso a estrellas del fútbol que piden más minutos en sus clubes. ¿A cuál de ellos les daríais más protagonismo en sus equipos? Os esperamos aquí abajo en comentarios para que nos lo digáis y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra!